Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué momento van a ver este video. Les quiero contar que a partir de hoy vamos a empezar a trabajar de esta manera con videos o cápsulas de contenidos de nuestra asignatura. Ya ustedes saben que soy la tía Carla Zaneta y que soy su profesora de Ciencias Naturales. Como no podemos estar cerca, como no podemos vernos, vamos a hacer esta especie como de clases presenciales, pero a distancia, ¿ya? El tema que nos convoca el día de hoy es la litosfera. Nosotros ya vimos, ya abordamos el tema de la atmósfera, ya abordamos el tema de la hidrosfera, que son parte de los contenidos que están en la unidad 1, que son las capas de la Tierra. ¿Ya? Tenemos muchas cosas más que trabajar en esta unidad, así es que vamos a ir dándole un poquito más de ritmo para poder ir avanzando. ¿Ya? La litosfera es lo que nosotros consideramos como la capa sólida de la corteza terrestre, y en ella se encuentran los continentes y se encuentran también el suelo oceánico. Cuando yo hablo de suelo oceánico me refiero a la corteza terrestre que está bajo el océano, ¿ya? El fondo marino, como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Ese suelo también es una capa dura, ¿ya? Es decir, es una capa sólida. Por eso es que se dice que la litosfera corresponde a las capas sólidas en las cuales nosotros estamos eh, en nuestro planeta. ¿Ya? Esta litosfera es de una u otra manera erosionada por el viento, por el agua, por una serie de elementos naturales que van generando que el relieve se modifique o cambie. ¿Ya? Cuando yo me refiero a relieve, me refiero a las montañas, las mesetas, los valles, que son los relieves en los cuales se presenta esta litosfera en nuestro planeta. Eh, Como la erosión es importante entonces, ¿no es cierto?, que veamos distintas maneras de poder cuidar los recursos que tenemos en la litosfera. La litosfera está llena de recursos naturales. Usted me podrá decir, tía, pero también la hidrosfera tiene recursos naturales. Por supuesto que sí, la hidrosfera también tiene muchos recursos, por ejemplo, en el mar, ¿cierto? Yo puedo obtener peces del mar, puedo obtener algas del mar, puedo obtener una serie de cosas, ¿cierto?, que nos sirven a nosotros como seres humanos, porque la verdad es que el ser humano es el mayor depredador de, del planeta. Por lo tanto, nosotros comemos y nos alimentamos de la mayoría de los recursos que nos da la litosfera y también otras capas como la hidrosfera. ¿Qué recursos naturales tiene la litosfera? Tiene minerales, tiene combustibles fósiles, tenemos la posibilidad de cultivar plantas, ¿cierto? Que finalmente son las plantas que nosotros nos sirven de alimento. Y además, algo muy importante es el hábitat de todos los seres vivos, ¿ya? De los seres vivos, no solamente el ser humano, sino que también seres vivos a nivel eh, animales, plantas y también, por supuesto, todo lo que es los microorganismos, ¿ya? Este hábitat de los seres vivos debe ser cuidado, ¿ya? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo preservo? ¿Cierto? Primero, evitando los incendios. Los incendios forestales, chiquillos, son la muerte de la flora y la fauna de la litosfera, que vive en la litosfera. También no talar los árboles. Cuando yo talo los árboles, estoy eliminando de una u otra manera la posibilidad que tenemos gracias a la fotosíntesis de que las plantas nos liberen oxígeno. Por lo tanto, es muy importante intentar no talar los árboles, no talar los árboles. No usar pesticidas. Los pesticidas son los, como quien dice, los insecticidas, ¿cierto?, que se usan en el cultivo de las plantas para evitar que haya purgones o haya distintos organismos que se alimenten de la planta cuando está creciendo. Se le echan una serie de productos, que son productos químicos, que finalmente pasan al suelo y contaminan el suelo. ¿Ya? Por eso es que en este momento está tan en boga el alimentarse con productos orgánicos, que son productos que no usan pesticidas, que son verduras y frutas que no tienen el uso de estos agentes tóxicos en su cultivo. Luego, proteger la biodiversidad, y es lo que tiene que ver con la flora y la fauna que existe en la litosfera. Y que también, por cierto, es nuestro lugar donde nosotros residimos. Nosotros vivimos en los continentes, ¿cierto? El ser humano vive en los continentes y hace
ciudad y hace su vida en ese lugar. Ahora vamos a ir al suelo, que es como quien dice la parte más superficial en donde se desarrolla la vida, ¿ya? La parte que yo piso finalmente, es el suelo directo donde yo puedo construir, donde yo puedo cultivar, donde yo puedo desarrollar la vida en el planeta Tierra. Dice que el suelo se formó a partir del rompimiento de grandes rocas, ¿ya? Estas grandes rocas, por decirlo así, son como el cimiento de nuestra litósfera, y al desmembrarse, al ir quebrándose, al ir rompiéndose, al ir desgastándose, ¿cierto? Se fueron haciendo cada vez más pequeñas y fueron generando los distintos sustratos con los cuales se ha constituido el suelo, ¿ya? Por lo tanto, eso lo vamos a hacer en un trabajo práctico la próxima semana. Hay distintas capas en el suelo que vamos a ir aprendiendo. Y la primera de ellas es donde están las rocas madres, que son estas grandes rocas que forman el cimiento, de donde surgen después los otros estratos que van hacia superiores. Algunas de las cosas que fueron favoreciendo que se rompieran estas capas de estas rocas, ¿cierto? Fueron, por ejemplo, la acción de temblores, ¿ya? Hay distintas placas debajo, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos como la litósfera, que tienen movimiento, ¿ya? Y ese movimiento, en ocasiones, al chocar, ¿cierto?, genera movimientos sísmicos, que nosotros conocemos como temblores, y que en algunas ocasiones, con la fuerza que se generan, van provocando el desgaste o que estas rocas se vayan resquebrajando. También la erosión del viento, las raíces de los árboles que penetran, ¿cierto?, también en el suelo y van generando el rompimiento. Ni hablar del agua, que ustedes también ya saben que se infiltra, ¿cierto?, dentro de las capas del suelo y también puede provocar un desgaste y un rompimiento. ¿Qué es el suelo, finalmente? Es la capa más superficial de la corteza terrestre. Es la capa por encimita, si se quiere, ¿ya? Ahora, hay varios tipos de suelo. El suelo arenoso, que obviamente es un suelo donde yo veo las partículas que lo constituyen, porque son como pequeñas piedrecitas, ¿cierto?, que yo puedo tocar y puedo percibir. El suelo arcilloso, que es más bien como un suelo más compacto, es un suelo un poco más firme, más apretado. Y el suelo orgánico, que incluye una serie de elementos que lo hacen mucho más rico y mucho más fértil. Es muy importante hablar de la capacidad de retención y de absorción del agua en los suelos, ¿ya? Porque eso hace que un suelo pueda ser más rico o más factible de ser usado en cultivos, por ejemplo, que otros, ¿ya? Por ejemplo, el suelo arcilloso no drena el agua, es decir, no la absorbe, ¿ya? Sin embargo, el suelo orgánico es un suelo que es capaz de absorber el agua y eliminar solamente el residuo o lo que sobra de esa agua que ha absorbido. En el caso del suelo arenoso deja pasar el agua, no la absorbe, ¿ya? Cuando yo voy a la playa, por ejemplo, y veo el oleaje rápidamente se seca el oleaje, ¿ya? Porque la arena no absorbe el agua. Luego tenemos que, como siempre, el ser humano, ¿cierto?, ha generado gran cantidad de contaminación en las capas de la Tierra. Ya hablamos de la contaminación de la atmósfera, hablamos también de la contaminación del agua, y ahora nos corresponde hablar de la contaminación del suelo. Y la contaminación del suelo generalmente está involucrada la acción humana. Primero tenemos actividades industriales, los desechos industriales que se dejan, ¿cierto?, en distintos lugares, en las ciudades, en los campos, van generando una contaminación. Las actividades agrícolas, lo que hablamos de los pesticidas, las actividades mineras, ya la actividad minera genera mucha contaminación, y la verdad es que es una contaminación bastante tóxica porque tiene que ver con minerales. Y los depósitos de residuos, que tiene que ver con los vertederos que nosotros usamos para poder almacenar, porque es un almacenaje de la basura que genera el ser humano, ¿ya? El ser humano genera una cantidad insospechada, chiquillos, de basura, y esa basura finalmente llega a lugares en donde se apila, donde se acumula y que va generando contaminación porque se va filtrando
¿cierto? Esos líquidos se van filtrando al suelo y van contaminando los espacios. Tenemos también que el agua y el viento son los agentes que causan la erosión en el suelo, ¿ya? Lo que habíamos hablado acá, el concepto de la erosión. Y finalmente, lo hacen perder nutrientes. Cada vez que el agua o el viento afecta a un suelo, se lleva a la capa más superficial, que generalmente es la capa que tiene la materia orgánica y que es la que finalmente hace que un suelo sea fértil. Bien, chicos, esto es una explicación de algo que es relevante dentro de los conceptos que hemos trabajado. Les voy a pedir que por favor estos papelógrafos, les vamos a pedir a mi hijo, que es el que está filmando, que por favor los apunte bien, de tal manera que ustedes lo puedan detener el video y puedan leerlo para poder escribirlo, ¿ya? Si ustedes quisieran, pueden hacer un trabajo de investigación respecto de los suelos, ¿ya? Me gustaría ver en su cuaderno, después de este avance, ¿cierto?, de contenido, me gustaría que ustedes definieran, si quieren, con el mismo libro de texto, pudieran definir lo que es el suelo arenoso, el suelo orgánico y el suelo arcilloso. No les voy a dar un trabajo más práctico porque lo vamos a hacer la próxima semana, vamos a hacer una experimentación, de ahí vamos a poder ver in situ de qué se trata este tema, pero me gustaría que lo pudieran investigar antes, ¿ya? Les agradezco la atención, ojalá no haya quedado muy largo el video y me encantaría poder verlos de nuevo, pero como estamos con esta situación, va a ser nuestra manera de poder estar en contacto, ¿ya? Así que les dejo un saludo y que estén muy bien. Chao, chicos.